Hoy nos metemos de lleno en una historia que... tela. Es de esas que te dejan dándole vueltas a la cabeza durante días. Vamos a desgranar una historia humana profundamente conmovedora. Un relato que nos habla de la adversidad más inesperada y sobre todo de una resiliencia extraordinaria. Vamos a sumergirnos en la vida de Felicia Vera, sacada directamente de su reveladora entrevista en Dos corazones a ciegas. Es un testimonio increíble que de verdad no va a dejar a nadie indiferente. Y para arrancar, la gran pregunta que vertebra todo este análisis. ¿Qué pasa cuando la luz de tu vida se apaga en un solo instante? Imaginemos por un momento tener una vida completamente funcional, el día a día 100% estructurado en torno a la visión y que de repente, sin previo aviso, esa capacidad desaparezca. Es una premisa aterradora, pero es exactamente la realidad de golpe y porrazo a la que se enfrentó nuestra protagonista. Sección 1. El día que todo cambió. El momento exacto de la pérdida. Para entender bien la magnitud de esta historia vamos a ir directos al punto de quiebre. Las propias palabras de Felicia son brutales. Me dio un dolor de cabeza. Miraba y no podía ver. Literalmente así. Estaba trabajando en una estación de gasolina, en un día que pintaba ser como cualquier otro. Un simple dolor de cabeza en un lado se convirtió, de repente, en el preludio de una pérdida total. Es escalofriante pensar en la confusión de ese momento. Mirar a tu alrededor y, de buenas a primeras, no ver absolutamente nada. Sección 2. Una niñez llena de colores. Recuerdos visuales de juventud. A ver, pongámonos en contexto. Felicia nació y creció en Santo Domingo, en el barrio de Santigracia de Herrera, donde todos la veían como a una auténtica princesa. Era la típica niña con una imaginación desbordante, alimentada por una cultura pop súper visual. Su memoria está llenísima de series animadas míticas como Candy Candy o José Miel. Y como no, disfrutaba alucinando con películas como Gris, cautivada totalmente por John Travolta. Además, todo esto iba acompañado por la banda sonora de cantantes románticos de la talla de Ricardo Montaner, Camilo Sesto y Alejandro Sanz. Vamos, un mundo rebosante de caras, colores e ídolos visuales. Y la lista continúa, es fascinante. Consumía historias desde Heidi con su cabrita Coco de nieve hasta peliculones de acción pura y dura como la saga de Terminator. Incluso se pasaba las horas leyendo ávidamente cuentos sobre encontrar al típico príncipe azul. Lo curioso de todo esto, casi una ironía poética del destino, es que una de sus series favoritas era San el Rey del Karate, donde el protagonista buscaba al asesino de su padre, un villano que resulta que era tuerto. Todo este inventario visual tan bestia y variado es justo el tapiz de recuerdos que tendría que atesorar en su cabeza una vez que perdiera la vista. Sección 3. Juventud, amor y sacrificios. Creciendo rápido. Esa niña que soñaba con príncipes azules tuvo que madurar a la velocidad de la luz. Fijaos en estos datos. A los 13 años, su primer novio. A los jovencísimos 17 años ya estaba casada. Y durante ese matrimonio llegaron los primeros 3 de sus 6 hijos. Para cuando sopla las velas de los 23, la relación no da más de sí y se divorcia. Y el golpe final, a los 29 años, llega la ceguera. Es una auténtica montaña rusa vital, una cantidad increíble de eventos monumentales concentrados en poco más de una década. Y aquí hay un sacrificio importantísimo en esta época que no podemos pasar por alto. Felicia, que desde pequeña decía que le encantaba estudiar y hacer trabajos en grupo, tuvo que dejarlo todo. Su primer marido se opuso tajantemente a que continuara su educación. Es un detalle duro, sin duda, pero nos muestra de frente las barreras sociales a las que tuvo que enfrentarse y cómo ahí ya se estaba forjando esa resiliencia inquebrantable frente a las decisiones de otros que intentaban cortarle las alas. Sección 4. Trabajando por la familia. El esfuerzo de una madre. Claro. Tras el divorcio a los 23 años, no había tiempo para lamentaciones. La situación exigía actuar ya. Felicia se convirtió en el único pilar económico de su casa y vaya se arrimó el hombro. Se enfrentó a una secuencia de trabajos físicos agotadores. Primero vendiendo repuestos de coches. Después se tiró años trabajando de niñera cuidando a una niña y también como empleada doméstica para una familia. Al final acabó trabajando en la famosa estación de gasolina. Ninguno de estos trabajos era un camino de rosas. Todos exigían dejarse la piel físicamente y echar muchísimas horas. Pero, ¿de dónde sacaba la energía para todo ese esfuerzo inmenso? La motivación era simple, pura y durísima. Como ella misma recuerda, trabajaba única y exclusivamente para comprar leche y pampers, o sea, pañales. Nada de grandes ambiciones profesionales en ese momento. Era puro instinto básico. Una madre leona asegurando la supervivencia del día a día de sus pequeños. Y llegamos a este número. 29. Solo 29 años. Pensemos en ello un segundo. Es una edad en la que la inmensa mayoría apenas está encarrilando su vida o su carrera. Felicia ya llevaba a sus espaldas un matrimonio, un divorcio, había tenido 3 hijos, había encadenado empleos durísimos
y a esta edad tan temprana estaba a puntito de enfrentarse al mayor abismo de todos. Sección 5. La llegada de la oscuridad. El evento médico. Volviendo al punto de partida, aquel día en la gasolinera, ¿qué pasó realmente en el cuerpo de esta joven madre? Bueno, todo empezó con lo que ella misma llama un paro respiratorio. Un evento gravísimo que tuvo una consecuencia directa y fatal. Dañó de forma irreversible el nervio óptico a nivel cerebral. Ojo, no fue una enfermedad degenerativa gradual de los ojos, que va. Fue un corte de golpe, un apagón drástico en la conexión visual dentro de su cerebro. La vista se esfumó y lamentablemente no había marcha atrás. Sección 6. Un nuevo comienzo a ciegas. Sobreviviendo en la oscuridad. Cuando pasa la tormenta de la tragedia médica, toca lidiar con la nueva realidad del día a día. Felicia tuvo que enfrentarse a una reestructuración de vida tremenda, no solo a nivel físico y emocional, sino a nivel logístico para poder seguir siendo madre. El contraste es totalmente desolador. Pasamos de ver a una mujer súper independiente y proveedora nata a alguien que de pronto se encuentra asustada y aislada. Y todo esto en una República Dominicana que por aquel entonces apenas contaba con instituciones o servicios para personas ciegas. Estaba sola ante el peligro en una sociedad que no estaba preparada para tenderle una mano. Y a pesar de ese aislamiento absoluto y de la oscuridad perpetua, su mayor terror nunca, pero nunca, fue sentir lástima de sí misma. Su ansiedad más profunda, lo que realmente la machacaba, era asimilar que había perdido la visión, sí, pero que seguía siendo la única proveedora de su familia. No hallaba qué hacer porque su cabeza no paraba de repetir: «Madre mía, ¿cómo voy a mantenerlos ahora?». Imaginar el peso de esa carga emocional es casi inabarcable. Todo esto, irremediablemente, nos deja con una reflexión final inmensa. ¿De dónde sacamos la fuerza para iluminar nuestro propio camino cuando el mundo entero se nos apaga? Repasar la vida de Felicia Vera desde esos días disfrutando de los dibujos animados y de John Travolta, pasando por sus sacrificios como madre joven hasta ese abrupto fundido a negro a los 29 años, es un testimonio abrumador de lo que el espíritu humano puede llegar a soportar. Nos demuestra que incluso en la oscuridad más absoluta y sin ninguna red de apoyo, el amor y el instinto de proteger a la familia pueden convertirse en el faro más potente. Nos despedimos dejando esta pregunta resonando, un recordatorio brutal de la increíble capacidad de resiliencia que en el fondo todos llevamos dentro. Servicios en grabación de